Sean bienvenidos a una nueva clase de estudios sociales. Hoy vamos a conocer un tema que es de conocimiento para todos ustedes, sobre la movilidad humana, o que se le conocía antiguamente como las migraciones a través del mundo. Vamos a hacer un balance de la importancia que tiene esta sobre el estudio en el conocimiento de las personas y sobre todo evaluar las circunstancias por qué se dan sobre la movilidad. Un término que es muy utilizado a través de los tiempos y sobre todo para conocer sus causas, efectos y soluciones que podrían dar los gobiernos, en este caso, para controlar las situaciones de movilidad que se da en el mundo. Nuestro país no es la excepción. Han existido siempre este, aspectos de tratarlos en estas clases, por lo cual no podía dejarse detrás el tratamiento de este tema, por lo cual invito a todos ustedes a aprender un poco de lo que es este término de la inmigración. Creo que cualquiera de nosotros hemos en nuestra casa o en nuestro hogar o a un amigo o familiar cercano tenido que emigrar a otra parte del mundo, inclusive dentro del propio país. Entonces vamos en esta clase a hacerla un poco explicativa en el sentido de cómo influye la movilidad dentro del desarrollo sociopolítico y económico del mundo. Entonces vamos a iniciar, vamos a compartir la clase de hoy para que todos puedan tener conocimiento de lo que vamos a analizar. Podemos observar claramente sobre la movilidad humana, que en este caso lo vamos a estudiar. Bueno, las imágenes dicen mucho. La movilidad humana hay que empezar desde un término o una conceptualización en el sentido que es el traspaso, el lugar o ir a un determinado punto del planeta, sea interno o externamente. A diario podemos observar en las noticias cómo el flujo migratorio se da en grandes proporciones, e inclusive las circunstancias económicas ha hecho que este problema pase a mayores y se convierta en una política de los gobiernos de turno establecer las políticas migratorias que conocemos, porque existen restricciones y los derechos humanos son claros en manifestar que se debe respetar la movilidad, tanto interna como externa, y también saber diferenciar. Por lo tanto, vamos a proponer como objetivo de esta clase estudiar el fenómeno de la migración. Se lo conoce. La migración es lo que ahorita conocemos como movilidad humana. ¿Producto de qué? De la globalización. Nosotros ya hemos analizado en el trayecto de nuestro estudio sobre qué es la globalización, este fenómeno económico que se da en el mundo, más en los países del primer mundo, industrializados con políticas que de una u otra manera afectan a los países que están en vías de desarrollo y perjudican de una u otra manera a los países más pobres. Por lo tanto, ¿qué queremos en esta unidad? Sobre todo describir el papel que han cumplido, sobre todo las migraciones en el pasado, en el presente y sobre todo cómo esto ha afectado en la humanidad y la globalización tiene que ver mucho sobre todo. Entonces, eso es lo que al final vamos a comprobar en esa destreza que vamos a estudiar. Entonces, iniciamos con el primer factor para la movilidad humana, que es la globalización. Y tenemos que este modelo socioeconómico se implantó a finales del siglo XX, en la época de la industrialización, las relaciones comerciales en el mundo. Como podemos observar en la imagen, existe que el mundo está industrializado por grandes potencias económicas e industrias, lo que ha convertido que a la vez se busquen maneras de que la gente encuentre mejores posibilidades para vivir, que la situación económica cambie para poder emigrar y también hacerlo para tener un mejor estilo de vida. Por lo tanto, esta globalización hay que entender algo, chicos, que son políticas sin restricciones, es decir, que se da una libertad de mercado. Ustedes por libertad de mercado hay que entender que es la liberación de aspectos legales para que se pueda fomentar y eliminar ciertas barreras. Por lo tanto, aquí ganarían las de mayor peso económico sobre las de menor. Es decir, que las empresas pequeñas, conglomeradas en un solo grupo, se verían afectadas por las grandes transnacionales. Eso ha provocado la globalización. ¿Y qué tiene que ver con la movilidad humana?
es que muchas de las situaciones hace que empobrezcan y por lo tanto la gente tenga que buscar otro rincón del mundo, inclusive de la región, para gozar de un mejor estilo de vida. Por lo tanto, la globalización hace que aparezca lo que es la migración o la movilidad humana externa o interna para buscar el anhelado sueño de mejorar. Hay que entender también que el 3% de la población, que comprende de los 7.700 millones que ya hemos estudiado, 241 millones aproximadamente de personas se han movilizado en el mundo. Es decir, buscan mejores situaciones de estabilidad para su familia, inclusive arriesgar su propia vida por anhelar un sueño que a lo mejor para algunos lo alcanzan y para otros es el último de su vida. Por lo tanto, hay que saber diferenciar también que existe como resultado de las migraciones los refugiados y los desplazados, que los veremos a continuación. Entonces, vamos a ver los antecedentes de las migraciones. Empezamos por 4 factores determinantes, es decir, que en el siglo XVI, el desarrollo de relaciones comerciales en el mundo, como podemos observar en el mapa, ha convertido que Europa y parte de Asia sean los primeros continentes donde la gente busque las mejores esperanzas de vida o económicas a la vez. Inclusive desde países que se los ha considerado grandes potencias en el mundo, son los lugares de mayor fijación para migrar. Por lo tanto, desde el siglo XVI, Europa se marca con lo que son las relaciones comerciales. ¿Esto qué provocó? Que muchos europeos busquen extender su capitalismo en el mundo, llegando a América. Viendo este gran sueño que se daba en el viejo continente, hace que la industrialización en el siglo XIX y XX exista el fenómeno de la migración, es decir, el desplazamiento por buscar un lugar de trabajo estable. Y como lo podemos analizar, los países que mejor se han desarrollado en su industria es Estados Unidos, en nuestro continente, sobre todo porque es un punto en donde el trabajo se ha convertido en un sueño que algunos quieren de una u otra manera tenerlo en su vida, pero saben que es muy complicado por las tantas restricciones de tipo migratorias que existen. Inclusive hay maneras de cómo emigrar, pero en todo hay control. Por lo tanto, como antecedentes hay que marcar la industrialización y las relaciones mercantiles en Europa que se extendió al mundo. Por lo tanto, nosotros para entender claro sobre el fenómeno migratorio y sus antecedentes históricos, hay que marcar que son dos: las relaciones mercantiles y la etapa de la industrialización a final en los siglos XIX y XX. Ahora, esta migración tiene diferentes tipos. En 4 los he clasificado. La primera es sobre la estadía de las personas y la segunda los lugares de destino. En el primer grupo está la migración definitiva, la migración temporal y la migración estacionaria. En la definitiva es donde uno sale para no regresar. Es decir, si yo voy a Europa, me consolido, tengo mi familia, inclusive solo envío las remesas a mis otros familiares y con la intención de volver, ya no. Más bien solo lo haría por cuestiones de turismo, que es lo que sucede casi al final de todos los años. La migración temporal, en cambio, se sale por un periodo determinado, es decir, que si yo voy por un trabajo de 1 o 2 años, me regreso porque tengo el respectivo permiso para entrar y salir. Y la migración estacionaria es la que se da, en cambio, por un lugar, por trabajar en cierto aspecto de la industria o también del campo. Es decir, si alguno de nuestros familiares tiene un trabajo en el mismo país, de ir al área agrícola por determinado tiempo, 1 o 2 años, termina el trabajo y se regresan. Entonces hay que comprobar, jóvenes, que la estadía de las personas y la migración es la que se da tanto interna como externamente. Ahora también hay la migración de diferentes destinos, es decir, las que traspasan fronteras, las que van a otras partes del mundo y las migraciones internas. Entonces, las migraciones transfronterizas son las que se producen de frontera a frontera. En nuestro país, los que son ciudades en donde existe frontera, tanto con Ecuador y Colombia. Y las internacionales son las que ocurren de país a país, es decir, yo me voy, dígase a Estados Unidos, España o
otra ubicación en el mundo, y las internas las que se dan internamente, por decir, del campo a la ciudad o de ciudad al campo, o viceversa, como esos factores. Entonces tenemos las dos primeras, las de la estadía de las personas y lugares de destino, que ocurren tanto interna como externamente. También tenemos la migración de tipo legal, es la que comúnmente cuando uno cumple diferentes requisitos para viajar. Por ejemplo, son las que se denominan migraciones regulares. Están los que tienen visas, tanto en diferentes partes del mundo, permisos de trabajo por un determinado tiempo y sobre todo los que realizan el censo migratorio. Muchos en nuestro país, por ejemplo, dígase colombianos, peruanos y venezolanos, cuando ingresan al país de forma legal es porque traen su visa y tienen un trabajo y tienen que ser censada ante la Policía de Migración para que éste tenga su respectivo procedimiento. En el mismo caso, si esas personas vienen sin ningún papel, sin ninguna visa, estamos hablando de una migración irregular, es decir, que no cumplen con los requisitos que se está pidiendo y por lo tanto es lo que llamamos los indocumentados. Entonces, hay que establecer también la migración de tipo legal y la irregular. Y finalmente tenemos las migraciones voluntarias que se dan por dos excepciones. La primera, en casos de los refugiados, que entendamos esto es por situaciones que en un país suceden. Por ejemplo, pongamos el caso del COVID-19. Si esta plaga se extendiera un poco más a nivel mundial como lo está haciendo, pero hay países que a lo mejor tienen un mejor control del sistema sanitario, mucha gente a lo mejor de países pobres podrá emigrar como refugiado desplazado por asuntos de tipo natural, en este caso sanitarios. O también cuando existieron las guerras, por ejemplo en nuestro país, en la guerra del CENEPA, mucha gente fue a vivir en Colombia o viceversa. Y ahora también, ¿qué se da en los refugiados, los colombianos con la guerrilla cuando venían a nuestro país? Los propios venezolanos por la situación política de su estado que vienen al país. Entonces hay que clasificar los refugiados y los desplazados, que se dan por dos casos, por asuntos de guerra o desastres naturales y sanitarios. Ahora, esa migración tiene dos o tres tipos de tinte de uso. Por ejemplo, la que se da en origen, es decir, en el propio país, la de tránsito, es decir, la que se hace una pausa y se continúa para llegar al punto que uno anhela, y el destino es el objetivo final. Por ejemplo, en los países pequeños es donde se da la mayor tasa de movilidad o migración, que es el 40%. Es decir, son países de origen, países en vías de desarrollo, en los cuales tienen que ver un mejor estilo de vida para poder migrar. ¿Cuáles de los países son de destino en este caso? Estados Unidos, España, Italia, Inglaterra, Brasil, Argentina, Chile, que son los países llamados de destino. ¿Por qué? Si hablamos del viejo continente, estamos enfocando que esos países son de gran desarrollo y que las situaciones socioeconómicas son 3 veces más del país donde uno sale, inclusive nuestro propio en Sudamérica. La economía brasileña, la argentina y la chilena son unas que han pasado procesos de evolución, pero también comprobando con nuestra economía son muchos más estables. En cambio, los países de tránsito, en el cual están México y los centroamericanos, son los que se intermedian para llegar a un país destino, por ejemplo, Estados Unidos. Los de Sudamérica que desean anhelar el sueño americano, como se lo llama, tienen que pasar siempre por países de Centroamérica, Panamá, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Cuba, inclusive el punto central es México para poder llegar a la frontera mexicano-estadounidense, para poder llegar a ese punto de destino que es Estados Unidos. Ecuador también es un país de tránsito para venezolanos, peruanos y colombianos. Inclusive, hablemos de la situación venezolana que quieren pasar a Perú, por la economía que es mucho más estable, a pesar que en Ecuador es un poco más que el Perú. Pero a ver, los venezolanos hacen siempre la escala en Ecuador para llegar a Perú. Es decir, hacen de tránsito en Colombia, Ecuador y Perú. O si no, también hacen solo en Colombia y llegan a Ecuador.
Entonces, miren, la situación migratoria como es un fenómeno de que transfiere fronteras. Inclusive, hay que tener en cuenta que existen siempre en este tipo de procesos situaciones que van contra los derechos humanos. Por ejemplo, el racismo es uno de los principales factores y la discriminación por ser de otro país. Y eso atenta mucho contra los derechos humanos por ese tipo de prácticas discriminatorias. Y es algo que se da a nivel mundial. Ahora, ¿qué papel juegan los derechos humanos? Por ejemplo, enfocar la movilidad en dos aspectos. Primeramente, erradicar el abuso de poder, en lo cual la movilidad humana es que los estados integrantes a nivel mundial se debe respetar, promover y garantizar los derechos humanos. Es decir, que no se puede violentar los mismos, ni con actos discriminatorios ni racistas, ni peormente con violaciones a sus derechos. Y que las políticas migratorias no se restrinjan mucho y que no sean discriminatorias, y más bien tienen que ver siempre velar por el interés comunitario. Lamentablemente, en países de gran desarrollo y cercanos también, se han colocado siempre políticas que van más allá de los derechos humanos. Ejemplo, Estados Unidos es un país donde hay un gran muro y donde invierten entre 20,000 a 25,000 dólares por persona para que se pueda estructurar esa gran cortina o ese gran muro que existe en la frontera mexicana, para que la gente no transfiera ese límite y no llegue a Estados Unidos. Y las personas que son detenidas son llevadas a centros de detención inmigrantes, donde el trato es inhumano. Entonces, miren cómo los derechos humanos siempre vigilan por el respeto a ellos. No por ser migrantes se debe desatar siempre las peores cosas o discriminar por su condición. Más bien lo que busca es que los derechos humanos intenten que las políticas de regulación e integración permanezcan, sobre todo para disminuir esa desigualdad que existe en ciertos países. Es una tarea muy difícil, pero si se la logra de una u otra manera fomentar a través de convenios internacionales, donde son miembros, y en Ecuador no es la excepción, se puede de una u otra manera contrarrestar ese gran problema. Entonces, recordemos siempre que los derechos humanos van a vigilar por el que se elimine ese abuso de poder, que las políticas migratorias sean más sensibles y sobre todo que se respete el bien común y garantizar todos los derechos. Ahora, estas migraciones en la mira mundial, ¿qué ha provocado? Diferentes factores negativos. Por ejemplo, la mayoría de los migrantes que se encuentran en diferentes países viven una precariedad. Por su situación de migrantes ilegales en ciertos puntos, son sujetos a que reciban las peores explotaciones, inclusive amenazas de ser deportados cuando no cumplen los requerimientos y trabajar horas y también recibir un sueldo mínimo por su trabajo. Entonces existe la explotación laboral y también el abuso discriminatorio psicológico e inclusive hasta sexual en ciertos puntos. Las mujeres no se quedan atrás, también son parte fundamental dentro del proceso migratorio. Tanto hombres y mujeres emigran en grandes cantidades, pero lamentablemente la mujer sufre el trato más despreciable que se puede imaginar, porque son sujetas siempre a ser objeto de explotación física, sexual y psicológica. Inclusive, cuando las mujeres no consiguen su trabajo y parecen en calidad de indocumentadas, tienen que prestarse a las principales redes de prostitución internacional y trata de personas. Entonces, es una situación muy difícil que se presenta para las mujeres también. ¿Qué otro factor? Los refugiados o desplazados no cuentan con garantía de sus derechos, más bien se restringen, inclusive se violentan sus propias partes de calidad de refugiados, que a pesar que los derechos internacionales los defienden como principal principio e interés del mundo. Otro factor es el otro fenómeno llamado sobre la fuga de cerebros, es decir, que los mejores profesionales
a veces por no tener las condiciones, por las oportunidades de trabajar en su propio país, por la situación económica, hace que se busquen otros puntos de destino para llegar. Y por lo tanto se da también la migración. Es decir, el elemento que se ha preparado, que ha estudiado para poder aportar a su sociedad, lamentablemente no tiene la oportunidad y tiene que migrar a otra parte. Y eso es lo que llamamos la fuga del cerebro. Dado el cambio a este tipo de migraciones, también ha existido el cambio de la identidad cultural de cada país. Es decir, que ya los valores culturales de cada uno de los países van perdiéndose y se van siempre cosechando valores de otro tipo. Por ejemplo, son cosas muy cotidianas que nosotros a veces podemos celebrar aquí en nuestro país, pero son elementos del extranjero o de otros países que lamentablemente los tomamos en primer lugar y los nuestros se va perdiendo. Por lo tanto, la identidad cultural va perdiendo vida y sentido por el desarrollo de la migración, por diferentes costumbres. Es decir, si vienen colombianos, venezolanos o europeos o asiáticos a nuestro país e implantan costumbres de ellos, nosotros también seguimos esos pasos, pero nos damos cuenta que a lo mejor por querer hacer algo bueno por ellos también, nosotros estamos perdiendo nuestra identidad y acoplando costumbres que no nos pertenecen. Entonces, la identidad, sobre todo, hay que buscarla y saberla valorar y trabajarla. Entonces, en resumen, jóvenes, en esta clase hemos podido analizar sobre los factores determinantes que se dan para la movilidad, es decir, para las migraciones, los 4 tipos que se dividen, ver cómo nació la movilidad, y es obvio que es por la globalización económica en el mundo, por las principales fuentes, por ejemplo, de desarrollo industrial y relaciones comerciales, porque se ablandaron mucho las fronteras económicas, inclusive no existe un control adecuado, que esto provocó que las políticas a través del mundo no sean flexibles, más bien sean contrarias, y que las políticas migratorias no siempre busquen lo mejor para la gente que por razones de diferente índole tienen que migrar. El racismo se ha convertido en un problema determinante. La discriminación, la explotación, inclusive el abuso de autoridad y poder hace que siempre las cosas no se vean marcadas dentro de su marco constitucional a nivel internacional, por lo que los organismos, llámese en este caso los derechos humanos, han hecho que se respete el interés comunitario. Los refugiados desplazados no son tampoco personas que se respeten sus derechos y más bien son catalogados como peligrosos o porque vienen a aflojar. Pueden existir, sí, no lo podemos negar, pero no son todos. Pero hay que entender que siempre la movilidad hay que buscar que en algunas situaciones ha permitido el mejoramiento o también se ha perjudicado en diferentes aspectos. Y que finalmente entre los factores negativos está que mucha gente tiene que salir, que inclusive las relaciones familiares se han quebrantado. ¿Por qué? Porque en otros puntos del mundo, uno cuando va a emigrar puede conseguir una nueva familia y se van regando diferentes factores. Por ejemplo, si una persona tiene su familia en Ecuador, va a otra parte y a lo mejor como la legislación es muy diferente, tranquilamente se casa, tiene otra familia, provoca la desintegración de la primera familia que tuvo, aumentan los divorcios, inclusive eso se vuelve ya algo muy cotidiano entre las personas que quieran realizarse. Entonces, jóvenes, para finalizar, es lo que tenía que comentarles. La movilidad humana y su relación con lo que es la migración. Y por lo tanto vamos a terminar con una frase de que se ha hecho muy cotidiana entre todos nosotros, que es, en este caso, no sobran inmigrantes, más bien lo que sobran son los racistas. Es decir, que el inmigrante siempre está siendo utilizado para otros fines y no se respeta su vida y su integridad psicológica y también física. Entonces, jóvenes, los invito a que reflexionemos sobre esto y sobre las cosas que están pasando en nuestro mundo. Entonces, con esto vamos a dejar y nos vemos en la próxima clase.